Adentrémonos en el jardín cósmico de la danza del corazón estelar, al cielo del ser, donde la visión de la conciencia nos ilumina el camino. Aquí cultivaremos la intuición, Exploraremos la profundidad de nuestra alma y aprenderemos a través de nuestras experiencias a ver una nueva realidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, amigas a este podcast Vía Cósmica. Estoy muy contento de estar aquí. Mi nombre es Jorge Yowali. Es un placer estar aquí. Estoy con mi hermana Nay y estamos aquí con un gran invitado, un maestro, un guía, alguien que nos ha mostrado el camino del Temazcal, que es el tema del cual vamos a hablar hoy. Hola Nay, ¿cómo estás? Hola, pues bienvenidos al primer capítulo de Vía Cósmica y bueno, como bien lo decían, yo soy Nayla Citlalcoatl y en este episodio tenemos el honor de compartir con un hermano, maestro y el espacio con Tlahuilcoatl, que es el nombre de tradición del psicólogo Martín García, un guía con profunda trayectoria en el camino del conocimiento ancestral, egresado a la UNAM como psicólogo con más de 25 años de experiencia profesional. Y bueno, Martín ha integrado la ciencia moderna con toda esta sabiduría milenaria de la náhuatl. Es homeópata, terapeuta holístico, investigador de las culturas originarias y director del proyecto Tlahuilcali. Es un espacio dedicado a la sanación y a las enseñanzas desde la raíz y es por eso que está aquí invitado. Lleva 2 décadas practicando y guiando ceremonias de Temazcal en Teotihuacán, además de ser danzante de tradición guerrera, conferencista y guía cultural en la zona arqueológica y bueno, ha acompañado a múltiples proyectos educativos y hoy estamos encantados de tener aquí a Tlahui con todas las informaciones que nos va a compartir. Nos emociona mucho tenerte con nosotros, Tlahui. Aplausos para Tlahui. Sí. Gracias por estar aquí, Tlahui, muchas gracias. Sí, que podamos profundizar justo en la toltequidad, ¿no? En todo este conocimiento que nos has podido transmitir. Así Tlalcoatl, Selchoihuali, es un gusto estar aquí enorme, aprovechando este espacio para compartir parte de nuestros pensamientos, de nuestras tradiciones y del trabajo que nos gusta desde el corazón, desde el alma, y que estamos aquí para compartirlo, ¿no? Claro. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, gracias a ustedes por escucharnos, gracias Nay por estar aquí. Para mí, Tlahui es un maestro, es un guía, es un hermano del camino que nos adentró al mundo del Temazcal y lo estamos viendo como una entrada al vientre de la Madre Tierra. Entonces queremos que nos vayas introduciendo para quienes no conocen, para quienes sí conocen, cuál es la formación, de dónde viene el Temazcal, cómo llegaste a él, cómo empezaste, y vamos hablando sobre este tema y sobre Toltecayo, también Toltequidad, que va uno unido con el otro, nos decías. Claro. ¿Te parece bien, Nay? Sí, pues adelante, ¿con qué te gustaría compartir? Bien, para mí es fundamental llegar a una base donde podamos partir y a través de la cual podamos entender lo que es el Temazcal. Es fundamental poder decir que lo que hoy conocemos como el Temazcal realmente responde a una neocultura, ¿sí? Okay. Algo que hemos venido haciendo en las últimas 2-3 décadas y que realmente no responde a nada de lo que se hacía esencialmente en el Temazcal en la antigüedad, Uh-huh. ¿sí? Esto que hacemos ahora de ver al Temazcal como el vientre de la Madre Tierra, hacer cantos con tambor, pedir permiso a los rumbos, hacer los rezos, pues no se tiene registro de que eso se hacía. No está documentado. No está documentado. Lo que sí se sabe es que el Temazcal era un espacio que tenía la familia en su casa o la comunidad, y estaba la tradicional abuelita que conocía mucho de las hierbas, una abuelita o abuelito que era muy amorosa la abuelita, y recibía a la gente que tenía algún padecimiento de físico, algún padecimiento emocional. Entraba la abuelita con esta persona y la asistía, sí, para sus males. Entonces, las temazcaleras de tradición, los temazcaleros de tradición, pues se dedicaban a curar con sus conocimientos y con amor, sí, con el conocimiento de las hierbas, de los emplastes, de las sobadas, pero también entendiendo las cosas del alma.
y era un espacio de catarsis, un espacio de expresión, de sanación. Y yo tuve la fortuna de conocer un par de abuelitos así. Les puedo hablar de la Nana Modesta. Nana Modesta. Nana Modesta, ¿De dónde? en Ameca Meca, ¿sí? Una abuelita de tradición que tenía su temazcalito ahí muy tradicional y hacía unos trabajos bien lindos. Hay algo que también nos compartías, ¿no? Que justo los temazcales ahora son redondos y en realidad pues no eran así también, ¿no? Que es un punto de esta parte neomoderna. ¿Neocultural? Sí. Sí, tradicionalmente el temazcal siempre fue cuadrado y con la hornilla pegada al temazcal. Porque el temazcal en sí viene de su náhuatl tematztli, que es vapor, y cali, casa. O sea, es una casa de vapor. Punto. Una casa donde se hace vapor, ¿sí? Ya le agregamos esto de casa de sanación y demás, ya como un componente más romántico, ¿no? Podríamos decirlo incluso. Casa de las flores, casa de la abuela. Así la casa de las flores, ¿no? Claro. Este temazcal de la Nana Modesta era un temazcal cuadradito, pequeñito, donde cabían solamente 3 personas, calientísimo. Es un temazcal en el que podías estar ahí solamente media hora. Ajá. El calor era tal que no te permitía hacer lo que hacemos ahora, de estar 3-4 horas en el temazcal. Y era entrar a recibir mucho calor, donde la abuelita te recibía con su ramo de hierbas y a darte una sobada, una buena sanjuaneada con las hierbas, calentar mucho el cuerpo, y te atendías, tú hacías ahí tu catarsis, porque la abuela pues te daba durísimo con el masaje donde tenías la dolencia. Uf, sí. Y ahí hacías la catarsis emocional. La misma abuelita te decía, pues, ¿qué te traía así, viejito? O sea, la abuela tiene ese conocimiento, ¿no? Que se lo transmitieron igual generaciones atrás. Por supuesto. O sea, ¿tu cuerpo de qué está hablando? ¿Por qué vienes así? Pues llóralo, y más te daba, ¿no? Órale. Y sentías el calor quemante. Ya que habías llorado y que habías hecho todo este proceso en el temazcal, te sacaban arrastrando, te envolvían en 5 cobijas y no te permitían ni siquiera tomar el aire frío del ambiente. Te posaban en una esquina del cuarto a terminar de sudar sin tomar agua, y ya al final, que ibas recobrando la conciencia después de haberte dormido de ese proceso, te daban un tecito, una sopita de verduras y a descansar. Okay. Eso es esencialmente el temazcal de y durante todo ese trabajo que nos explicas, pues quitaba la dolencia, el dolor físico, mental, emocional. Sí. Era atender los diferentes aspectos de lo que somos, ¿no? La parte racional, emocional y física, que se combinaba muy bien ahí con el trabajo de los abuelitos de la casa, ¿sí? No, y creo que es importante justo trabajarnos como holísticos, porque si de repente solo tratamos la mente, pero el cuerpo está hablando, o también el alma, ¿no? O sea, que a mí lo que me parece muy bello y encuentro del temazcal es que reúne como todos estos cuerpos, ¿no? El mental, el emocional, el alma, no lo ves separado, porque en realidad no estamos separados, ¿no? Sí, es que cuando entendemos lo que es el temazcal, se reúnen todas estas condiciones. Entonces, lo que hacemos ahora, en la tradición con el temazcal, realmente tiene un parecido mucho más grande al inipi. Al inipi, que es de las culturas del norte, ¿no? Las culturas del norte. Dakota, Sioux. Exacto. Llegó a México. Se parece más a eso, la estructura redonda, con una bóveda, o haciéndolo de varas, con cantos, con saludo a los diferentes puntos del cosmos, hablarle a las piedras como abuelitas, recibirlas. O sea, no sabemos si realmente nuestros antiguos, la cultura de Anáhuac, lo hacían de esa forma, ¿no? Bueno, podemos tener un acercamiento a cómo era a través de este trabajo extraordinario que hizo Agustín Pimentel en su libro Xochicali, la Casa de las Flores, donde él hizo un levantamiento topográfico de los temazcales en diferentes zonas arqueológicas de Anáhuac y pudo registrar cómo funcionaban. Y la forma en que funcionaba es que algunos temazcales tenían una pared de piedra volcánica y por atrás iban calentando esa pared,
y por dentro nada más ibas haciendo vapor, echándole el té medicinal a esa pared, a esas piedras, y eso te generaba el vapor. Entonces podías hacer un temazcal por 5, 6, 7, 8 horas. Sí. Porque incluso era un espacio público antiguamente el temazcal, donde la gente después de su jornada de trabajo pasaba, se bañaba, se limpiaba, se purificaba y a su casa a descansar, a dormir. Ajá. No, y además pude alcanzar a leer por tu recomendación, y él habla también como, primero lo abarca como desde un enfoque global de cómo para el ser humano es súper importante la purificación y cómo los baños de vapor existen en todo el mundo, ¿no? Y ya después se advoca estrictamente a México y los va explicando como bien lo dices, ¿no? Claro, el temazcal en Anáhuac, ¿sí?, es una de las primeras ceremonias que le fue dada al ser humano, ¿sí? Y creo que no dista de lo que hicieron otras culturas. Es uno de los primeros espacios que se le fue dado de manera ritual, simbólica al hombre, a la mujer, para que a través de esta herramienta pueda hacer una limpieza de sus diferentes cuerpos. Y pues esta casita pequeñita, muy bajita, muy chaparrita, es un espacio tan místico, tan profundo, porque yo podría decir que el temazcal es una herramienta de alta tecnología. Ajá. Sí es. Sí, súper diseñada para hacer un viaje muy especial. ¿Por qué? Porque el temazcal te pone las condiciones necesarias para que puedas ir a crear vínculos con lo sagrado. Con los elementos. Claro, con lo que nos da la vida, ¿sí? Las condiciones en las que nos encontramos en el temazcal, estando ahí, solamente puedes ir hacia un lugar. Hacia ti. ¿A dónde? Hacia ti. No puedes ir a otro lugar. O sea, te quita la distracción de la vista, del oído, del olfato, del tacto. Aquí está oscuro, ¿no? Es totalmente oscuro. Totalmente oscuro, te deja una postura inmóvil. Y solamente puedes tener contacto contigo, no puedes ir hacia otro lugar. Con tu respiración, ¿no? Que es la vida misma, o sea, es el lijillo, ¿no? Este aliento de vida, es como entras en este espacio con tu ritmo, no sé. Claro, porque el tema es que si tú entras en este espacio tan especial y no tienes la capacidad de poder conectar contigo, te llenas de ansiedad y quieres salir de ahí corriendo. Ajá. Y por eso lo vuelve tan particular. Entonces, sí me gustaría, ahora que ya sentamos la base, y decir, bueno, lo que hacemos ahora, como temazcal, no es lo que se hacía antiguamente, hemos creado una neocultura. Porque la cultura es un organismo vivo, dialéctico, que tiene sus propios movimientos y que ofrece alternativas al tiempo actual que vivimos. Entonces, el temazcal como lo conocemos ahora, con toda su ceremonia y todo lo que hacemos, pues ya es una adaptación incluso a lo que necesitamos ahora. Podríamos hablar, perdón, de que seguimos buscando como ser humanos, como cultura, como sociedad, soluciones. Entonces encontramos que existe este temazcal y vemos cómo le podemos hacer para solucionarnos aquí el adentro. Es que eso es súper bonito, porque si algo tiene el temazcal como tal, es que en él está la capacidad de poder regresar a lo más básico donde todo comenzó. ¿Sí? Sí. O sea, te quita estas ideas de las creencias, de la ciencia, la tecnología y demás, y te pone en una condición donde todo empieza. ¿Y dónde empieza todo? En mezclar agua y fuego, que es la fuente de la vida. ¿Qué es lo que le pasa a una semilla? Recibe el fuego del sol, recibe el agua de la lluvia, y a través de los nutrientes de la tierra se dan las condiciones para poder emerger, hacer la vida crecer, dar frutos y expresarse con las flores. Entonces entramos como semillas a recibir el agua y el fuego, porque somos creados por el fuego sexual de nuestros padres y las aguas sexuales, los fluidos de la pasión sexual que nos gestaron, nos crearon. Entonces las piedras, que hacen un viaje muy largo porque vienen del centro de la tierra, están ahí para ti, regresando a su estado original, como cuando fueron magma,
O sea, es el origen de la tierra ahí en ese magma. Y se pone el acto creador, la fecundación en esa agua. No, y en ese momento se siente algo súper místico que sale de la racionalidad, o sea, es una sensación así, no sé, como inclusive pierdes la dimensión adentro, el tiempo, ¿no? Cada quien, digo, lo experimentará de manera diferente, pero sí se siente algo muy místico, ¿no? Así, Tlalcóatl, ¿cómo le podemos hacer estar en el temazcal y no sentir? Sí, es imposible. Sí. Es imposible no sentir. Ay, y bueno, me gustaría agregar algo que una vez una amiga expresó, era la primera vez que entraba a un temazcal y ahí dije, claro, dijo, bueno, yo entro aquí con mucho respeto porque se siente como un lugar demasiado imponente, ¿no? Así como que dijo, se siente tan imponente que no queda más que estar en la presencia, ¿no? Estar ahí, estar en el presente, y creo que ni Kanashka, ¿no? Creo yo he escuchado este concepto como de que los ancestros utilizaron también estas palabras en náhuatl, ¿no? Para estar en el aquí, en el ahora, en la presencia. Sí, el temazcal te recibe para que recuperes tu capacidad de sentir, recuperar la esencia de lo que te hace estar en el mundo. Y si no tomas eso, bueno, lo que va a suceder entonces es que sigues en tu estado ansioso, no estás en tu presente, estás o en tu pasado o en tu futuro, y eso te llena de ansiedad, depresión y de todo aquello. Entonces, ese ambiente tan natural que es el temazcal, que te reconecta de nuevo con tu origen, donde todo comenzó, es el punto de partida. Entonces, si somos muy honestos y basándonos en algo que quiero que abordemos y hablemos bien, sí, que es la Toltecayotl, basándonos en la Toltecayotl, el temazcal en esencia lo hemos hecho un ritual y una ceremonia de muerte. Un ritual y una ceremonia de muerte. Muerte, claro, y nacimiento. Claro, porque no puedes separar la vida de la muerte. Son dos aspectos concomitantes. Para que pueda haber vida, debe haber muerte. Pero la muerte entendida desde la filosofía del Antiguo México no es vista como el término de las funciones biológicas del cuerpo. Sí, claro. La muerte es propiamente transformación, cambio, renacimiento. Entonces entramos al temazcal a morir, a dejar ahí todo aquello que ya no nos es útil en la vida, para poder salir y efectivamente hacer nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque es imposible vivir, estar en el mundo y no tener pérdidas, no tener dolor, no tener en momentos sufrimiento. O sea, todos tenemos pérdidas. A todos nos llega un momento de declive. ¿Y cómo hacemos para poder restablecer nuestro equilibrio? Necesitamos una herramienta como el temazcal. Para reequilibrarnos, para reencontrarnos. Exacto. Para encontrar el propósito de nosotros mismos, ¿no? Para encontrar mi verdad. Claro. No, y reconciliarnos con este concepto de miedo a la muerte, ¿no? Como justo lo dices, que no es un tema biológico, sino que podamos entender que ahí estamos transformándonos y que algo una certeza en la vida es que hay cambio. Es como atravesamos, como también hacemos estos ritos de paso para darnos cuenta de lo que estamos transitando y cómo vamos a seguir caminando en esa siguiente etapa, o no sé, ¿no? Como en esta vida. Para ello necesitamos entender la Toltecayotl. Me gustaría abordarlo de una manera... ¿Qué es la Toltecayotl? Un tanto general, ¿no? Bueno, la Toltecayotl es un modelo filosófico. Es una forma que desarrollaron nuestros ancestros de Anáhuac, de todas las culturas del Antiguo México. Es un enfoque para tratar de entender con ciertos principios qué es la realidad, qué es el universo y qué somos nosotros. Es una guía, un conjunto de aspectos y principios que nos llevan a ver la realidad de una determinada forma. Entonces es un modelo filosófico y tiene un aspecto epistemológico, que es la construcción de donde todo parte y nace.
Entonces, la Toltecayot parte de un principio epistemológico llamado Omeyot, que es una esencia dual que compone el universo, dos fuerzas opuestas una a la otra, que al momento de encontrarse crean los objetos, las formas, el movimiento y los colores. Y esto es a lo que ya nombramos Ometeo. O sea, es todo en potencia, que cuando se reúnen las propiedades indicadas, empiezan a crear lo que conocemos como realidad. Claro. O sea, estas dos fuerzas que están en el Omeyocan, dentro de todo el universo, al encontrarse crean los objetos, las formas, los colores y el movimiento. O sea, nosotros somos el resultado de este encuentro llamado Ometeo. Nuestro planeta es el resultado de esta fusión de dos fuerzas: el sol, las nubes, la lluvia, las piedras. O sea, toda nuestra biología es el resultado de estas dos fuerzas que se equiparan. ¿Por qué para mí, en mi camino, fue tan importante encontrar la Toltecayot? Cuando yo entré a la UNAM a estudiar psicología, yo me esforcé muchísimo. Muchísimo. Además, cabe aclarar que Tlahui es medalla Gabino Barreda en la UNAM y eso significa que salió con 10 de promedio. Así que estoy segura que se esforzó demasiado. Sí, me esforcé mucho por alcanzar la excelencia académica en esta idea y en este propósito de decir, aquí voy a encontrar lo que finalmente he buscado. Porque desde niño, mis experiencias más profundas con la naturaleza vienen del encuentro con mis tíos y mis abuelos en un rancho de Jalisco, donde yo iba al rancho a ver el cielo. Tuve la gran fortuna y la suerte de ver a mi abuelo, a mis tíos, arando la tierra con una yunta de bueyes. Ya no lo pudo hacer mi padre, porque mi padre ya era una persona de ciudad para ese entonces. Pero mi padre de niño pues trabajó en el campo. Mi hermano mayor trabajó en el campo desde entonces. Entonces mis experiencias más profundas vienen de este encuentro con la tierra, donde iba al rancho de mis abuelos a ver cómo crecía el maíz, a ver cómo mi abuela en el metate hacía estas tortillas con el jocoque. Ay, qué rico. Y eran experiencias tan místicas y tan profundas que marcaron profundamente mi vida. Yo, estando aquí en la ciudad, fui un adolescente y un joven de mucha montaña. Siempre fui mucho de hacer senderismo, de conocer los volcanes, las cuevas. Fui muy activo en eso. Y cuando entro a la universidad, dejo un poco en pausa todo aquello. Sí seguía yendo a la montaña, incluso tengo experiencias extraordinarias con mis compañeros de universidad de ir a la montaña y demás en esa etapa universitaria. Pero dejé un poco de lado todo aquello y me enfoqué tanto en lo académico que dije, aquí voy a encontrar eso que siempre he buscado y esas respuestas referentes a lo más profundo del ser humano. ¿Y qué creen? Que no pude llegar a eso. Y hoy, después de mis más de 25 años de práctica profesional como psicólogo, entiendo por qué. ¿Y saben por qué? Porque en sí la psicología como ciencia es una disciplina que se dedica a estudiar la enfermedad, se dedica a estudiar la patología. Y yo les pregunto a ustedes, y me he preguntado, ¿dónde está el esfuerzo de la ciencia como psicología para estudiar a los sanos? ¿Dónde están los estudios profundos de ver cómo fue el Buda, Gandhi, Cristo? qué sucede neuronal. en la mente de esas abuelitas amorosas de tradición, esos abuelitos que te daban un consejo preciso, que sabían vivir? ¿Dónde están los estudios profundos de Jesucristo, de la Madre Teresa de Calcuta, de esta gente que ha hecho cosas trascendentales de verdad? Total. Que ha aprendido a vivir, que ha aprendido a sacarle jugo a la vida? La psicología está pobre en eso. Entonces, si estudias la patología del ser humano, ¿con qué referencia de salud la das? Y yo encontré estos referentes de salud en dos aspectos de mi vida profesional.
La primera es en la homeopatía. homeopatía. La homeopatía sí te da un acercamiento a poderte decir qué es la salud. Y la segunda fue para mí la Toltecayotl. La Toltecayotl a mí sí me ha proporcionado los elementos suficientes para decir el ser humano debe convertirse en esto. Wow. Y a través de un principio fundamental que es Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, la serpiente preciosa, que es la síntesis de la trascendencia del animal racional. De dejar de ser lagartijas un poco, ¿no? Como de reacción, ¿no? Yo lo veo un poco mis lados instintivos, reactivos, ¿no? Está... ¿Cómo podemos llevarlo a la conciencia, no? Sí, lo que iba a decir es como este ser que vive en la tierra, ¿no? Que se trata de espiritualizar o ascender a un grado de conciencia más arriba de su realidad que está viviendo, ¿no? Que aspira hacia lo más alto. Claro. La Toltecayotl lo que nos plantea es, nosotros venimos a estar en el mundo en un estado animal. Nosotros somos animales, pertenecemos al reino animal y somos animales racionales. ¿Sí? Esa es una de nuestras características, ser animales racionales. Es que como cada vez que dicen animal, algo me pega como en el ego, ¿no? Pero sí somos. Sí, también obviamente somos animales racionales. Hay que también sabernos así, porque a veces yo sí digo, claro, actuamos como animalitos, o somos animalitos, o sea, ¿no? ¿En qué momento llevamos también la conciencia? Ok, ahí es cuando ya estoy racionalizando, poniendo conciencia, instintos. Ahí está el punto. Venimos como animales racionales con todas las pasiones, con todos los instintos animales de una biología. ¿Sí? Entonces, ese instinto animal nos hace querer asegurar el bienestar de nuestra manada, asegurar el sustento. Claro, sí. Y este aspecto muy animal nos hace ser rapaces, nos hace ser depredadores completamente. Entonces, si nosotros viviéramos puramente como animales, pues podemos ver un poco lo que esta naturaleza animal le hace hoy día a nuestra sociedad, ¿sí? El asegurarnos el sustento, que nos lleva a tener un enfoque de vida muy colonizador, sí. Muy competitivo, de acumular cada vez más, consumir. Mucho consumo, mucho placer al cuerpo físico, a la esencia animal de nosotros. Y consumir y tirar, ¿no? Y tirar y desechar y contaminar. Y se crea un sistema muy desigual. Muy desigual. Y bueno, la pregunta fundamental es, si nosotros solamente viviéramos como animales, pues ya nos hubiéramos nosotros de alguna manera extinguido. Porque somos depredadores de nosotros mismos en esa naturaleza animal. Entonces, ¿qué es aquello que nos va a permitir salir y trascender esa naturaleza animal? Bueno, ha habido dos intentos muy grandes en el ser humano, existen dos intentos muy grandes en el ser humano para poder trascender esta naturaleza animal. El primero y el más antiguo es la religión. Y la religión es un proceso un tanto incluso biológico, donde desde la tierra traemos la divinidad y le damos una configuración humana y le ponemos dotes humanos a esta divinidad. Entonces, una de las cualidades de las religiones es que el ser humano está postrado ante la divinidad a su voluntad. Porque en el Dios que hay en la religión, pues fuera. Dios es una personalidad exterior que tiene conciencia de sí mismo y voluntad sobre nosotros. Entonces hay que postrarse ante esa divinidad. Entonces el proceso de religión se ha visto en todas las culturas antiguas y ha sido parte de nuestro proceso civilizatorio. Pero hay otro aspecto fundamental, otro esfuerzo que para mí es el más grande y el más profundo, que habla sobre el desarrollo humano, y ahí está justamente la filosofía.
La filosofía es el esfuerzo más extraordinario del ser humano para humanizarse. Y en la humanización encontramos la trascendencia de nuestro estado animal, de nuestro estado biológico. Entonces, en la filosofía, ¿cómo se maneja lo divino, lo sagrado? Pues no está en un Dios allá en alguna parte, no lo traemos a la tierra, sino la filosofía es el proceso en el cual nosotros, como animales racionales, nos reintegramos a nuestra esencia divina. Es el proceso inverso de la religión. Sí, claro. No es traer lo divino Sí. al ser humano, sino es cuando el ser humano se reintegra a lo sagrado y a lo divino. Entonces de ahí viene la palabra Toltecayotl, que se compone de Toltecatl, que significa del náhuatl artista, y el yotl es un sufijo que refiere la apropiación. Entonces es apropiarse de el arte, de crear en nosotros una obra de arte, nuestra forma de vida. O sea, un artista de sí mismo, de mí mismo, ¿no? Claro. Me pulo yo. Llegamos a la naturaleza como una piedra en bruto, la cual hay que refinar, hay que pulir, hay que darle una forma bella. Por eso las culturas antiguas, de las 6 culturas antiguas que dieron origen a la humanidad, que son Egipto, Mesopotamia, la India, China, los incas y nosotros como Anáhuac, todas estas 6 culturas encontraron un modelo filosófico que precisamente llevó la trascendencia del ser humano. Por lo tanto, ¿dónde está para mí la esencia pura del trabajo que hoy hacemos y procuramos hacer en el Temazcal? Pues el Temazcal es un espacio donde practicamos la Toltecayotl. Wow. O sea, le pones, no solo es una teoría, también lo llevan a la práctica. Entonces combinas toda esta formación que tienes, que nos has explicado, con tus experiencias. Entonces combinas la toltequidad del Temazcal y tu saber de psicólogo, ¿no? Y eso es lo que estás otorgando. Claro, claro. A mí se me hace un poco cuando yo por primera vez que escuché contigo como sentir que tenía la oportunidad de esculpirme a mí misma, fue como, wow, claro, yo tengo la oportunidad de guiarme, de llevarme, de esculpirme hacia... Sí, o sea, hacia ser esa artista de mi propia existencia, ¿no? Cómo quiero vivir, desde qué lugar, bueno, al menos a mí me ha llevado a cuestionarme ya simplemente con ser artista de tu vida, ¿no? Es como, wow, qué papel tan importante estoy tomando sobre la tierra, ¿no? Y creo que desde ahí empieza un poco este sentido de la Toltecayotl, ¿no? Es que hay 2 aspectos fundamentales de la Toltecayotl. Uno llamado Tezcatlipoca y otro llamado Quetzalcóatl. Quetzalcóatl son todos aquellos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con aquello que está de nuestros sentidos hacia afuera. Es nuestro sentir, la vida y la naturaleza. Es la dinámica del sol, de los astros, de la agricultura, de la naturaleza, de cómo se mueve la vida en un vaivén, como el invierno y la primavera, ¿sí? Como el día y la noche, ¿sí? Como el tiempo y el espacio. Entonces Quetzalcóatl tiene que ver con todo esto que sucede de nuestros sentidos hacia afuera. Es nuestra vida común y corriente. Y Tezcatlipoca es el otro ámbito de nuestra vida que tiene que ver de los sentidos externos hacia adentro. Son nuestros sentidos internos. Porque la vista, el tacto, el gusto y el olfato nos conectan con afuera. Pero el ámbito de Tezcatlipoca nos conecta hacia adentro, hacia nuestros sentidos internos, como la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la imaginación. La imaginación, claro. Sí. Esencias fundamentales de nuestro desarrollo interno. Y quien no fomenta este ámbito interno, pues vive desequilibrado. Entonces, el Temazcal te da la oportunidad de adentrarte en tu Tezcatlipoca. Es como vivir en una neurosis. Bueno, la neurosis es un aspecto de nuestra vida que los más normalitos vivimos en el mundo. Y la neurosis es finalmente poner nuestra esencia de vida afuera. Es que algo o alguien le dé sentido a mi vida, que algo o alguien me dé el placer y me haga sentir que soy alguien y que existo aquí para algo.
no es mi propio desarrollo como sujeto ante el mundo, sino que es que quien soy yo está definido por lo que es afuera. Ese es nuestro ámbito neurótico. ¿Sí? Por supuesto, el Toltecayo nos habla de una trascendencia de nuestro ámbito neurótico de vida. ¿Por qué este esfuerzo tan grande de todos los antiguos mexicanos de hacer todos los templos, todos los monumentos, arte, ciencia, filosofía, mística? ¿Por qué este esfuerzo tan grande de los antiguos? Pues porque ellos vivieron las mismas pasiones que nosotros. Claro. Estaban delimitados también por sus pasiones y por esta esencia animal. Seres humanos, como nosotros. Exactamente igual que nosotros. Sí. Pero hicieron este enorme esfuerzo y nos dejaron todo un legado. Se esforzaron en ello. Porque encontraron la verdadera y profunda raíz del ser humano y de aquello en lo que debe convertirse el ser humano. Si se hubieran quedado estudiando la patología, pues quién sabe dónde hubiéramos llegado. No estaríamos donde estamos. Y esa parte como a mí se me hace bien interesante del símbolo, o sea, de cómo ellos de verdad pudieron dejarnos ese legado, como bien dices, en donde con un símbolo ya sientes tanto, ¿no? O sea, dices, te preguntas qué hubo en sus mentes, cómo llegaron a esto, o sea, es algo extraordinario, ¿no? Tanto que han pensado que viene así casi de otros lados, ¿no? Es como, ¿por qué no creemos que nuestra cultura tuvo la capacidad de crear cosas maravillosas, ¿no? Por supuesto. Los símbolos de los que tú hablas son una abstracción total del pensamiento antiguo. Y son tan poco entendidos a veces los símbolos porque, bueno, hay una realidad. Nosotros venimos de una historia en la que nos alcanzó la colonización europea, ¿sí? Una colonización que tarde o temprano nos iba a llegar por algún lado y ser parte de este mundo globalizante, ¿sí? Nos iba a llegar, nos llegó. Claro. Y lo que nos ha sucedido en los últimos siglos es que tratamos de estudiar y de entender nuestra cultura raíz desde la visión europea, algo que no es posible hacer. Y hay esfuerzos muy grandes de estudiosos en el actual México que han creado una visión incluso le llaman una teoría revisionista de plantear y decir, a ver, no vamos a tratar de juzgar a los ancestros europeos, nuestros ancestros europeos, no vamos a juzgarlos como tal, vamos a tratar de entender qué sucedió, para poder comprender la raíz también desde ahí. Claro, sí. Y estas visiones revisionistas han dado enfoques hermosos. Por ejemplo, una de ellas que para mí me ha dejado mucho y me ha aportado mucho, es lo que ha hecho nuestro querido maestro Arturo Meza, ¿no? Precioso. Es un abuelito que nos ha dejado mucho conocimiento y lo ha hecho también desde la academia. Arturo Meza, desde meterse a estudiar historia, arqueología, etnografía, antropología, y bueno, nos ha regalado estos conocimientos que él obtuvo también yendo a las comunidades autóctonas, ¿sí? a tomar el conocimiento de la gente que trabaja el campo, de la gente que está en las montañas, sí, de quien seguía por los elementos, por los movimientos de la tierra, ¿no? Por las lunas, por los movimientos del sol. Y el maestro Arturo Meza nos comparte esto en sus conocimientos y en sus libros, que tiene sentido y lógica y nos da la configuración de cómo entender todos los símbolos. Porque esto, a lo que equivocadamente se le llama a los dioses, pues son todas las funciones de la naturaleza entendidas, con las cuales estamos involucrados y relacionados permanentemente. No, y lo que hizo, ¿no? Es, en verdad, adentrarse solamente en un símbolo es, de verdad, toda una forma de entender la vida. A mí se me ocurrió empezar a hacer una forma de chantico, que chantico es como el calor del hogar, ¿no? El fogón, ¿no? Y además tengo experiencias en tlecuil, de los tlecuilis, ¿no? Y para tratar de entenderlo he tenido que hacer símbolos con mis manos, con barro, y o sea, darme cuenta que chantico es
la familia, la unión, la comunión, lo que vive en nosotros, que es ese calor que nos reúne, que además, o sea, dije, claro, no es un fuego que tiene llamas, no es un fuego azulito, y ha pasado bastante tiempo para que pueda integrarlo, ¿no? O sea, ves la profundidad de esto que hablamos, ¿no? Del símbolo que ellos pudieron masticar, digerir muy bien, ¿no? Y es como muy rico poder tratar de entender todo lo que dejaron. Yo creo que es así como maravilloso y mágico también, ¿no? De alguna manera. Mira, Chantico es uno de esos símbolos tan preciosos, porque podemos ver algo muy entendible para nuestro tiempo. Uh-huh. En Chantico, que es el fogón donde se cocina en la casa, sí, sí. Contempla la dualidad, ¿sí? Porque por una parte está el amor de mamá, uh-huh, que prepara el nixtamal, las tortillas, ajá, y está ahí en el tlecuitl, en el fogón, haciendo el cocimiento, ajá, con todo su amor y todo su cariño de esta mamá, y donde el hombre fue a sembrar el maíz, cosecharlo, fue por la leña, ajá. Entonces el papá, el hombre trae todos esos elementos esenciales del fogón. Con el amor de la mamá se crea el chantico, ajá, con esta naturaleza binaria, uh-huh, de lo que aporta la mujer con su saber, con lo que aporta el hombre con su trabajo, con su fuerza, con su entrega para acercar a la familia, sí, lo necesario. Ese es el chantico, sí, ajá, que nos da un sustento. Y todos juntos alrededor del fuego, compartiendo los alimentos, la plática del día, y decir que la mamá diga, con todo mi amor les preparé esto, y el Señor dice, con todo el esfuerzo que hice, que es la expresión del amor, traigo lo necesario para que se puedan cocinar estos alimentos, ¿sí? Esta idea de ometeo, de dos partes, ahí está, uh-huh, en el chantico. Uh-huh. Y además o sea, la importancia que vieron de todo este elemento y de todo esto que se engloba como en toda esta escena, como una raíz, ¿no? Como recuerden esto, ¿no? O sea, como aquí está esta simbología que quiero que les acompañe a las generaciones que vienen, ¿no? Algo así me imagino yo. Sí, definitivamente ante esta realidad que estamos construyendo ahora, tan enajenante, porque nos vuelve ajenos a nuestro origen, ajenos a nuestra propia naturaleza, vamos a tener que encontrar en algún momento alguna alternativa, ¿sí? Y tal vez nosotros no lo vamos a ver porque le vamos a heredar a nuestros nietos un mundo tan caótico, contaminado y distorsionado, que tenemos que asentar las bases, porque todo va a regresar a donde todo comenzó. Y ahí va a surgir, sí, de nuevo todo el conocimiento. ¿Qué hace la gente hoy día para poder reconectarse, relajarse y demás? Pues va al yoga, va a la ayurveda a hacer determinadas dietas, a la medicina china, a la acupuntura, meditación. ¿No? Aquí lo hacemos pues en el temazcal, en una sobada, ajá, porque es inevitable que el ser humano regrese a donde todo comenzó, a sus orígenes. Quien no honra su memoria histórica no se honra a sí mismo. Y ahí cuando este concepto de saber de dónde vengo y quién soy, para ver hacia dónde voy, ¿no? Reconectar con nuestra raíz ancestral. Claro, si no tienes identidad, ¿de dónde partes para ser? No, y hay un canto que tú nos enseñaste que justo dice, nada crece sin raíces, ni hombres, ni plantas, ni países. Uh-huh. Claro, sí. Bueno, sí. yo no se lo enseñé, a mí me lo enseñó el abuelo Tletecpa. Bueno, yo lo escuché por él fue quien hizo ese canto. Ajá. ¿Sí? ¿Tú te formaste con el abuelo Tletecpa? Sí, fue un hombre extraordinario. En Texcoco estaba él, ¿no? En Texcoco, sí, el abuelo Tletecpa. Texcoco. Y bueno, él partió hace poco, fue muy lamentable su partida, pero bueno, terminó su ciclo aquí, sí, en el mundo. Y nos dejó cantos hermosos. Él, algo por lo cual era muy conocido, el abuelo Alberto Tletecpa, eran sus cantos. ¿Sí? Y ese canto del que tú hablas justamente se llama Huehuetlactoli,
Palabra antigua. Huehuetlac. ¿Qué significa Huehuetlac, Tole? La palabra antigua, la palabra de los ancestros, ¿sí? Ay, qué bonito nombre. Sí, es hermoso. De hecho, hay todo un libro que se llama Huehuetlac, sí, la palabra antigua, donde son consejos de los ancianos y ancianas hacia sus hijos e hijas, ¿no? Claro. Del buen vivir. Es el tomar de los ancianos una forma de pensamiento para tener una práctica en el tiempo Y presente. a mí me gustaría como conocerte más, ¿no? Con este proyecto que gestas, ¿no? Que viene, pues me imagino como de esta conexión con toda este análisis que hiciste. ¿Cuál es la idea de Tlahuelcali? Que nos cuentes un poco más sobre el proyecto que ya llevas. ¿Cuántos años tiene Tlahuelcali? Tlahuelcali es un proyecto que surgió en el 2006, ajá, en Teotihuacán. Y Tlahuelcali pretende ser un espacio en el cual quien acude a él pueda tener un ritual y una ceremonia. Una ceremonia y un ritual es un espacio en el cual se crean los símbolos para que tú y yo podamos abrir un ambiente de conexión con lo sagrado. El ritual, ese es su propósito: crear un ambiente y un espacio para que conectes con lo divino, con lo que es esencial y fundamental y que está más allá de nuestros sentidos biológicos. Entonces, Tlahuelcali tuvo varios espacios hasta hace 5 años, en plena pandemia del 2000, donde ya pudimos tener un espacio propio. Y fue itinerante, por así decirlo. Sí, llegó en el momento que tenía que llegar. Sí. Y pues ahí en lo que me he enfocado en este último tiempo es en tratar de conservar las tradiciones como yo las conocí hace 25 años. Que es algo que se ha ido perdiendo porque se ha distorsionado muchísimo todo el conocimiento de Anáhuac. Y en esta conservación que hago, pues realmente no lo hago desde un enfoque científico, desde la psicología y la homeopatía, que son cosas que he ido conociendo en el camino, en mi proceso académico, sino lo hago desde la tradición, en cómo lo conocí con aquellos abuelitos de tradición, que desafortunadamente ya la mayoría pues han partido, ¿no? El último fue el abuelo Alberto Tlitecpa, pero también poco tiempo antes pues partió el abuelo Mictlantonatiu, de ahí de un abuelo muy conocido en Teotihuacán. Antes de él fue mi gran maestro don Luis Tecpantecutli, y que fueron personas que pusieron muchísimo, mucha gente los conoció, mucha gente nos formamos con ellos. Ajá. Y en ese entonces, me van a creer o no, pero esto de la danza del sol, la danza de la luna y demás, era algo muy disperso, hoy que ha tomado tanta fuerza, ¿no? Muchísima fuerza. Porque bueno, la danza del sol y de la luna es algo que se ha incorporado más desde las tradiciones del norte. Sí. Ajá. Pero Tlahuelcali pretende conservar la visión del centro del país, la visión teotihuacana, la visión tolteca. Aparte, ¿en qué lugar, no? En Teotihuacán, un lugar emblemático. Estamos en mero Teotihuacán, muy cerquita de la zona arqueológica. Y bueno, ahí obviamente me gustaría compartirles, ¿no? Les vamos a dejar como los datos, porque no solamente compartes toda la filosofía de tolteca, ¿no? Sino las prácticas. Nosotros entramos por un curso que DUR tiene 8 módulos, y la importancia de querer conocer realmente, ¿no? Qué es la toltequidad y cómo está unido al temazcal. Y bueno, yo tengo una curiosidad así, alguna experiencia mística que tú hayas vivido, así que nos quieras compartir, que quieras como, no sé, algo que tú hayas sentido en algún punto en todo este caminar. Dentro de, sí, ya sea en el temazcal o en... Pues han sido muchas. ¿Cuál de todas? Han sido muchas. Fíjense que yo no soy una persona de ver cosas. Ajá, no se me da eso. No soy como de tener visiones y creo que no son parte de los atributos que se me dieron, pero sí muy he tenido experiencias místicas de percibir
¿sí? Y creo que he tenido muchas muestras referentes a cómo cada ceremonia y cada ritual que tenemos, los ancestros siempre están ahí. Y una experiencia recurrente que he tenido, sobre todo en el temazcal, me ha pasado también en las cuevas de Teotihuacán, porque ustedes saben, frecuentemente hacemos prácticas en las cuevas de Teotihuacán. Muy poderosos, por cierto. Sí, tanto en las cuevas como en el temazcal. Una experiencia recurrente que he tenido es esta cuestión donde aparentemente en el temazcal entra un chorrito muy leve de luz, y vemos a una persona ahí sentada, ¿no? Entonces, ya cuando termina el temazcal y demás, decimos, oye, pero ¿quién era la persona que estaba ahí sentada junto a ti? Porque se movía mucho. Una persona que pues tenía como una playera blanca, o alguien que tenía una cinta en la cabeza y demás. O sea, yo también la vi, pero ¿quién era? Y resulta ser que no era nadie, ¿no? Entonces, los ancestros se manifiestan de muchas formas. Me ha sucedido que en ocasiones hay personas que invocan a su abuelita, ¿no? Dicen, es que recuerdo a mi abuelita cuando me decía, y uno de estos tapones de los respiraderos del temazcal, ¡puc!, se bota y entra la luz, ¿sí? Eso me ha pasado en 2 ocasiones. O sea, como en manifestaciones tan concretas de ellos, como diciendo, ¿no crees? No lo puedes percibir desde los sentidos internos, pues mira, te lo pongo en tus sentidos externos para que lo veas, lo escuches y lo sientas. Han sido muchas experiencias de eso, y experiencias que he tenido en los días de montaña que he hecho. Yo no he hecho propiamente la búsqueda de visión como se acostumbra hoy con los grupos de danza de luna, danza del sol y demás, pero he tenido mis retiros propios en la montaña. Y una de las experiencias más místicas que tuve fue que una ocasión en un valle que se llama La Ciénega, ahí en el volcán Iztaccíhuatl, estaba haciendo mi camping, mi retiro, mi meditación, y en un momento empezó una brizna, una lluvia muy suave, salió el sol y pude ver en ese valle de donde específicamente nacía un arcoíris. Y fui a pasar la noche a ese lugar y fue un encuentro con mi paz interior como jamás la he vuelto a sentir. Son de esas cosas que te dicen, mira, aquí está. Y tu regalo de la montaña. Sí. Y estando así con mis compañeros de tradiciones, entonces, eso fue en el año 2011. Y fue tan profundo y tan bonito, que esas son las cosas que nos regalan y que van más allá del mundo como lo conocemos afuera. Interesante. Yo te quería preguntar, ahorita que ya nos acercamos un poco al final de esta charla, de esta plática, muchas gracias, Laui. Hablabas hace un rato sobre estos 2 conceptos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Como, bueno, estando contigo, pues nos has enseñado, nos has guiado, hemos hecho estos temazcales, pero tú ¿cómo los trabajas, cómo los integras dentro del temazcal para los que están, para las personas que también van en esa búsqueda? Bien, es una pregunta muy importante, porque al temazcal entras sí a darle atención a tu cuerpo físico, ¿sí? Y es tratar de hacer un reconocimiento del tiempo que estamos viviendo, de cómo vivimos, cómo es nuestra vida cotidiana y cómo son nuestras relaciones, porque Quetzalcóatl habla sobre eso. Cómo te comunicas y cómo convives con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo es tu realidad? ¿Cómo son tu vínculo tu conjunto de vínculos y relaciones? ¿Sí? Y entramos al temazcal a reconocer que nuestro ser interno es quien experimenta todo este conjunto de vínculos y relaciones. Entonces tenemos que tener un espacio al cual adentrarnos a nuestro ser interior, que es quien realmente experimenta la realidad. Entonces tienes que adentrarte a decir, ¿cómo vivo lo que vivo? ¿Cómo reacciono ante lo que me pasa? ¿Sí? ¿Y cómo puedo aquí morir para
replantearme qué tengo que dejar para poder salir y tener la oportunidad de tener una nueva práctica de vida. El temazcal es para eso. Wow. Qué impresionante. O sea, ¿cómo? Porque ¿quién experimenta la realidad? Uh-huh. La realidad en sí misma está, y está con nosotros y sin nosotros. Uh-huh. Pero nuestro ser interno es quien ve, quien escucha, quien reacciona. Uh-huh. Entonces entramos al temazcal a plantearnos qué me hace sentir, qué me hace pensar, qué me hace vivir, y dónde está aquello a lo cual le doy una prioridad fundamental para tener una decisión de vida, porque la vida consciente es una decisión, ¿sí? Pero si tú no tienes los parámetros adecuados que te ayuden a poder darle una interpretación a tu realidad, te quedas en lo inmediato. Uh-huh. Te quedas en la reacción solamente reaccionando a todo lo que te sucede, sí, sin plantearte y decidir cómo vas a reaccionar ante lo que te sucede. Fíjate, por eso les decía, es muy importante estudiar a los sanos. Cuando estudiamos la mente, la emoción, la dinámica de vida de las personas que han sido resilientes, de las personas que han trascendido una adicción, de las personas que están totalmente al servicio de su comunidad, es cuando dices, sí, se puede decidir cómo se vive ante una realidad que nos consume, uh-huh, que nos demanda tanto, que nos absorbe y nos roba toda la energía. Sí podemos hacer, y mucho. Uh-huh. Qué impresionante. Si quieren vivir esto, sí, no, vayan a Tlahuilcali, y con gusto los recibimos. Okay. ¿Tienes curso próximo? Estoy planteando un curso para octubre. Para octubre. Esperemos que pues empieza en octubre y termina en diciembre. Es teórico, práctico. Es teórico, práctico. Sí es un curso sobre temazcal, pero el temazcal es un pretexto para abordar la Toltecayo. Porque aprender a hacer temazcal, si pensamos que el temazcal es calentar piedras y ponerles agua y hacer un canto, eso lo aprendes en un fin de semana. Pero no, el temazcal es un espacio en el que practicamos la Toltecayotl. Entonces, para hacer el temazcal profundo, como hoy lo abordamos en esta añocultura, en esta necesidad que tenemos hoy los seres humanos de reconectar con el origen y demás, bueno, si queremos llegar a ese punto, tenemos que plantearnos la Toltecayotl. Entonces, sin conocer la Toltecayotl, no podemos hacer el temazcal profundo como lo planteamos desde esta charla. Y eso lo encuentran en Tlahuilcali. En Tlahuilcali. Es un curso de Toltecayotl aplicado al temazcal. Qué bonito. Súper recomendado. Te llevas un curso con tu herramienta de temazcal. Sí. ¿No? Así es. Sí, muy recomendado. Pues ahí también, o sea, todo esto que está pasando en este momento, pues también tú fuiste el canal, ¿no? Para conectar con Nay claro, además se vuelve como un centro también de redes, ¿no? Bueno, en nuestro caso fue un despertar y después querer platicar y cómo ves esto, ¿no? Y bueno, ya llevamos varios años pues en este camino de tratar de entendernos a través de esta filosofía y bueno, de nuestros propios caminares. Y bueno, agradecerte, Tlahui, así de verdad que yo estoy así como wow, ¿no? Tratando de cachar todo porque es un recordatorio de, pues sí, ¿no? Como de regresar a lo verdadero. Uh-huh. Para mí ese es el sabor que me queda. En lo particular, mi persona sí creo que es un reencuentro el que hacemos en esta vida, en este tiempo que elegimos vivir, a lo que venimos a aprender y a trascender, ¿no? Claro. Sí. No, y agradecerte porque al menos en mí refuerza como este ímpetu por, pues sí, o sea, por regresar a nuestra forma en este tiempo, ¿no? A la raíz también, cómo lo encontramos, cómo nos volvemos estos artistas para encontrarlo en la vida que vivimos ahora, ¿no? Así, qué bonita forma de cerrar, ¿no? Cuando hablamos de lo ancestral, cuando hablamos del temazcal, de la Toltecayotl, no hablamos de lo que fue. Uh-huh. Hablamos de lo que es, de lo que nos dejaron como principios fundamentales nuestros ancestros para aplicarlo a este tiempo. Y eso tiene sentido. No se trata de regresar a cómo vivían nuestros antepasados. Se trata de retomar la visión de vida
la forma de entender el mundo y la realidad para tener una buena práctica en este tiempo, darle sentido a nuestras vidas, tener salud. ¿Y qué entendemos por salud? Que en nosotros haya equilibrio, que en nosotros haya motivación, las ganas de poder sacar a flote nuestras mejores cualidades y ponerlas al servicio de los demás. Eso es salud. Eso es salud, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y para eso estamos aquí. Ay, muchas gracias, Laui. Pues muchas gracias, Nay. Gracias, Chacho. Gracias, Azitlalcóatl. Es un placer, gracias por estar aquí, gracias por sintonizar este podcast, este intento por acercar a grandes personajes, a grandes personas, grandes vivencias, y que pueda resonar algo en tu corazón, en tu conciencia, y que pues sigamos explorando, sigamos siendo buscadores. Sí, que también no sea la primera vez que vengas a este espacio. No, gracias supuesto. por inaugurarlo, y que esto abra el camino, ¿no?, para otros personajes también que puedan como sumar a la conciencia colectiva, porque sí creo que somos una unidad, y por eso pusimos esto tan cósmico, ¿no? Para que esto resuene en el cosmos, pero también muy, muy conectado aquí a la Tierra. Pues muchas gracias. Gracias. Es un gran gusto. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias Lazo a Chris, Kamati. nuestro productor. Gracias, Chris. Nos vemos pronto, Gracias. amigos. Un Que estén abrazo. muy bien. Hasta pronto.